Bienvenidas y bienvenidos al Foro Internacional Mujeres en Energía, organizado por Ocinermin. En estos 2 días de evento contaremos con destacadas expositoras que han venido contribuyendo en el desarrollo de la industria energética a nivel mundial, tanto en el sector eléctrico como en el de los hidrocarburos. Nuestras ponentes de hoy provienen de Costa Rica, Georgia y Perú. Si desean enviar sus preguntas, pueden hacerlo a través del chat o de la sección de preguntas del Zoom. Nuestra primera expositora es María Elena Martín de Costa Rica. Ella es coordinadora del Programa de Calidad de Combustibles Gaseosos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. Es ingeniera química de la Universidad de Costa Rica con una maestría en hidrocarburos por la Universidad de Viña del Mar de Chile y trabaja desde el 2014 para ARECEP. Ha sido la responsable de la coordinación del área de GLP, cuyo mayor reto fue formalizar el mercado en su país, mediante un ambicioso programa multisectorial que incluyó la participación de otras agencias de gobierno, la industria, los consumidores y los medios de comunicación. Actualmente lleva la coordinación del Programa de Calidad de Combustibles Gaseosos, que ahora tiene como reto incorporar el mercado de gas natural para diversificar la matriz energética de Costa Rica. Adelante, María Elena Martín. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y voy a compartir la pantalla. Bueno, pues como ya me presentaron, mi nombre es María Elena Martín, soy de Costa Rica y hoy quiero presentarles la implementación de la regulación del GLP en Costa Rica y la estrategia que seguimos para lo que fue la información y el diálogo en toda esta formalización de este mercado. Para ponerlos un poco en contexto, bueno, Costa Rica está en Centroamérica, es un país bastante pequeño, tiene 51.000 kilómetros cuadrados y somos alrededor de 5 millones de habitantes. En temas de género, para el 2020, de 153 países, Costa Rica tuvo el lugar número 13 en el score, con un cambio de 2018 a 2020 de 9 puestos arriba. Si lo vemos por ejes, pues gracias a los sistemas sociales que hay en Costa Rica, tenemos una gran igualdad en temas de acceso a la educación y de acceso a la salud. Sin embargo, cuando ya vemos los ejes, por ejemplo, de oportunidad en las actividades económicas o en la política, pues ya ahí quedamos debiendo, ¿verdad? Y es donde están centrados los esfuerzos ahora del país en corregir esas brechas. Ejemplo de esto, por ejemplo, son los esfuerzos con la Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer, que viene de 1990, y el Código Electoral, que fue reformado en 2009, y que exige una representación mínima del 40% de las delegaciones con mujeres. Esto para que no sea solo una cuestión de representación, sino que logremos una minoría decisiva. Además está la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres de 2018-2030, que viene trabajando a nivel de todas las instituciones del país en los ejes de cultura de derechos, distribución de tiempo, distribución de riqueza y poder. Y ya a nivel interno, la ARECEP, que es la institución en la cual trabajo a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está creando una propuesta de política para la igualdad y equidad de género de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Y esto no es solo a nivel de la institución, sino también a nivel de los regulados que administramos. Gracias a estos esfuerzos, hemos tenido avances importantes en Costa Rica, como por ejemplo, en la Asamblea Legislativa pasamos de un 11% de representación femenina en 2002 a casi un 46% en 2018, que es la mayor en la historia en el Poder Legislativo de diputadas electas. Y además tenemos avances importantes en términos de derechos humanos, como la penalización de la violencia, la penalización del acoso sexual en las calles y proyectos de ley que van dirigidos hacia la discriminación por género y a corregir la disparidad y a sancionar la disparidad salarial en los trabajos. También quiero compartirles algunos personajes destacados femeninos en la política, pues como todos estamos aquí gracias a los pasos de muchas otras mujeres que han caminado antes que nosotros. Y entre ellas está Laura Chinchilla, que fue ministra de Seguridad Pública, fue vicepresidenta y fue presidenta de Costa Rica del 2010 al 2014.
Elizabeth Odio, que también fue ministra, fue vicepresidenta de la República y ahora es presidenta electa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Emilia Navas, que es nuestra actual fiscal general de la República. Ya para ir introduciendo un poco el tema en el que trabajo, pues, que es la regulación del GLP, el gas tiene una particularidad que sucede en muchos países, y es que a pesar de su gran uso a nivel mundial, tiende a quedarse relegado regulatoriamente en frente a los combustibles líquidos o el gas natural. Y pues en Costa Rica no fue diferente la experiencia. A pesar de que había un programa de calidad de combustibles, que eran combustibles líquidos y gaseosos, pues el GLP se fue quedando atrás. Y en 2013, producto pues de este desinterés, tuvimos un accidente donde un cilindro explota en una soda, donde mueren 5 personas, incluidas niños. Y claro, esto causó una gran conmoción, y el hecho de que pues ir a averiguar los medios quién era el responsable en ese momento de regular este tema, de por qué el cilindro estaba en tan mal estado, cómo explotó, quién lo había envasado, cómo se pueden sentar responsabilidades. Y pues queda en evidencia que el Ministerio de Energía tenía ya 3 administraciones tratando de sacar un proyecto de ley para regular el comercio del gas, y no lo había logrado porque simplemente no se lograba consenso. Por otro lado, los bomberos venían alertando desde hace tiempo que las emergencias por gas venían subiendo. Ya para el 2015, el GLP era la 4ª causa de incendio en Costa Rica, e incluso llegó a ser la 2ª más adelante. Debido a esto, pues la ARECEP toma la decisión de separar el gas del programa de combustibles líquidos y crear el programa de regulación de calidad de gas en 2014. Y es pues donde me contratan a mí. Yo venía a trabajar en la refinadora costarricense de petróleo, en la parte de estudios básicos y desarrollo de proyectos, en la parte ambiental, y entro al ARECEP precisamente para iniciar el programa de regulación de calidad de GLP, junto con Alexander Davis, que era mi compañero. Entonces, bueno, la línea base sobre la cual comenzamos este programa hace 6 años no era nada alentadora. No teníamos datos que nos permitieran conocer el mercado, no podíamos tomar decisiones o cuantificar cuáles eran los principales problemas, ¿verdad? Por dónde empezar. No había indicadores de desempeño de las empresas que administrábamos. Había una distorsión tarifaria terrible de la cadena de comercialización aguas abajo, y no teníamos información para corregirla. No había ninguna relación entre la calidad que se estaba prestando en el servicio público y el precio que los usuarios estaban pagando. No había normativas, más que reglamentos técnicos centroamericanos que también estaban desactualizados y que solo hablaban de características generales como la calidad de la mezcla o la fabricación de los cilindros. Y a pesar de que éramos varias instituciones que manejaban este tema, cada una tenía esfuerzos aislados, ¿verdad? No teníamos ninguna visión conjunta hacia dónde quería ir el país en el tema de GLP. Y pues evidentemente cuando la base está mala, que en este caso era el ente regulador y el ente rector, pues obviamente la estructura hacia arriba también crece con problemas. Y es por esto que el mercado y las empresas no tenían proyectos de inversión desde hace años, no tenían ninguna estandarización técnica entre las tecnologías que utilizaban o el tipo de los servicios que prestaban. Tenían muchísimos problemas de competencia leal entre ellas, de robarse a los clientes, robarse los cilindros, escondérselos, destruírselos. No había ninguna relación con las autoridades. Un pésimo servicio a los usuarios, tanto así que la mayoría de los usuarios no sabía que era un servicio regulado, ni siquiera sabía que existía un precio regulado. Un negocio totalmente disperso e informal, aguas abajo, ¿verdad? Realmente lo único que estaba formalizado eran las 5 plantas envasadoras, y un gran número de accidentes crecientes sobre los cuales no se podía trazar quién había sido el responsable de envasar, por ejemplo, un cilindro o de instalar un tanque de gas. En base a esto, pues iniciamos el programa, Alexander y yo, y dimos las primeras señales regulatorias. Empezamos a solicitar información a la refinería, que es la que tiene el monopolio de distribución al mayoreo del gas en Costa Rica, y a las envasadoras. Sacamos una primera resolución con lineamientos regulatorios para ir a inspeccionar cilindros, que era donde estaba puesta la atención en ese momento.
hicimos un convenio con la UCR para tener una unidad que nos permitiera hacer inspecciones, y con esta unidad empezamos a marchamar cilindros en mal estado, que prácticamente eran todos. Marchamábamos cilindros por miles, bajábamos camiones completos. Y empezamos a enviar los primeros procesos sancionatorios y tuvimos el primer informe de calidad de GLP en 2014. Evidentemente, pasar de cero a nada, aunque tal vez no eran tantas acciones, básicamente era empezar a pedirles información y hacer algunas inspecciones en plantas, dado que era la primera acción y fue un poco agresiva para ellas, las plantas envasadoras fue básicamente como que les llegáramos a patear la puerta, y evidentemente pusieron mucha resistencia, tomaron actitudes sumamente defensivas y se convirtió en un proceso muy desgastante. Terminamos haciendo inspecciones de día, de noche, de madrugada, los fines de semana, nos dejaban a las 3 de la mañana 1 hora fuera del portón, nos escondían o nos sacaban los cilindros, marchamábamos cilindros y apenas nos íbamos, ellos los cortaban, y los mismos empleados nos llamaban para acusar que habían cortado los marchamos. Los sancionatorios se nos caían precisamente porque no teníamos sustento técnico y legal suficiente para avanzar. Estábamos obteniendo resultados muy lentos, y pues evidentemente como las primeras resoluciones que sacamos no tenían suficientes datos del mercado, pues recibimos gran cantidad de recursos. De hecho, sacamos lineamientos para distribuidores sin conocerlos, y los 2 días teníamos 10 distribuidores, ¿verdad?, ahí en la puerta, con un montón de demandas. Y pues fue todo un reto esta primera parte. Y además de esta parte de obstáculos técnicos que nos topamos con esas primeras acciones, hubo obstáculos culturales que yo como mujer me tocó pasar, no estaba acostumbrada. Yo venía a trabajar en una empresa donde trabajaba con el mismo equipo de trabajo y trabajaba pues a lo interno de la empresa, era que se manejaban los proyectos, así que ya conocía a todos mis compañeros y mis compañeras desde hace años. Era un trabajo muy hacia adentro de los proyectos. Y cuando me toca asumir esta parte con la autoridad reguladora, que pues evidentemente era una institución con una posición más de toma de decisiones, de toma de acciones, de liderazgo, y fue en un mercado de las envasadoras donde prácticamente todos eran hombres, pues también me tocó toparme con muchas cosas que en ese momento no esperaba. Y eran actitudes machistas, por un lado, condescendientes, por otras. Tal vez yo llegaba, daba una orden o les solicitaba algo y me decían: la chiquita, usted no es la jefa, llame a su jefe para que le diga qué hacer. O llamaban tal vez a hacer una consulta a la oficina y Alex no estaba. ¿En qué le puedo ayudar? No, usted no va a saber. Si no está el ingeniero, prefiero llamar después, con usted prefiero no hablar. O tal vez llegaba a una reunión sola y entonces topaba con actitudes tipo: el presita la mandaron solita, ¿verdad? Como si fuera nada más a tomar notas. Y bueno, también personalmente yo tengo piercings y tatuajes visibles, siempre los he tenido. Y a lo interno también me topaba con situaciones como: no se tatúe, tápese, póngase algo antes de ir a la reunión, no lo van a tomar en serio. O, por ejemplo, los medios a veces solicitaban entrevistas sobre los resultados que estábamos obteniendo en el programa. Muchas veces la que estaba era yo, o las muchachas del departamento de comunicación me decían que si podía atender a los medios. Y también me topaba con cosas así, ¿por qué la entrevistan a ella? ¿Por qué no entrevistan a Alexander? Ella tiene tatuajes, piercings, eso la gente no lo va a tomar bien. Entonces, pues fue toda una experiencia estos 2 primeros años de trabajo en la ARECEP. Sin embargo, fueron las más importantes. Creo que nos dio mucho conocimiento del mercado, y pues esas acciones sirvieron para demostrar que había una decisión política de avanzar en este tema. Los obstáculos técnicos al final todos se convierten en experiencias. Uno a veces puede acelerar el conocimiento, pero la experiencia viene con el tiempo, y este tipo de cosas pues nos demostraron que había batallas que podíamos pelear en ese momento y había otras que todavía no estábamos listos. Y en la parte cultural, pues el reto fue más que todo interno, porque pues antes de que otras personas le crean a uno la posición que tiene, uno se la tiene que creer. Y el toparme con esas situaciones realmente fue todo un ejercicio de confiar en mis capacidades.
y de no ser tal vez esas limitaciones que otras personas me estaban tratando de imponer, y entonces confiar en mis capacidades realmente sobre las circunstancias que me estaban rodeando. Entonces, pues no fue solo un crecimiento en ese momento profesional, sino a nivel personal. Gracias a toda esta situación, pues tuvimos muchas lecciones aprendidas que nos pidieron, pudimos entrar en un proceso de mejora continua del programa y cambiar la estrategia, ¿verdad? Ya no ir a patear puertas, sino entrar en un proceso de información y diálogo que realmente nos dio muchos, muy buenos resultados, como vamos a ver ahora. En el tema de información, la clave fue analizar e interpretar los datos para ya tomar las decisiones críticas justificadamente, empezamos a evitar puntos ciegos, empezamos a evitar reprocesos de tirar una resolución, recibir 100 recursos, tener que bajar la resolución, crear otra nueva, ¿verdad? Salir a la calle, que esto fue vital y esto fue cero planeado, literal fue coger el carro, irnos a meter en las pulperías que nos topáramos a ver si estaban vendiendo gas y empezar a hablar con la gente que compraba el gas, con la gente que vendía el gas, qué problemas tienen, qué dudas tienen, qué esperan de nosotros, presentarnos, que nos conocieran, que supieran que era un servicio regulado, que tenía nombre, que tenía cara el programa de calidad. Y aunque en ese momento no estaban del todo formalizados, los metimos en el programa de inspecciones. Y le dijimos, bueno, aquí están todas las dudas que usted pueda tener y vamos a empezar a venir, a ver qué está vendiendo. Optimización, ya con los datos, pues pudimos tener métricas de qué era lo que estaba funcionando. Realmente al salir a la calle a hablar con la gente, nos entendió qué cosas realmente, nos permitió entender qué cosas realmente agregaban valor y nos dio lo que ahora llamamos en el programa muchos quick wins, que son cosas que podemos agregar de muy bajo costo y que tenían muy alto beneficio. Y esos han sido, sobre los proyectos grandes, un montón de pasitos pequeños que hemos dado y que a la larga es el camino más largo que hemos recorrido, esas pequeñas estrategias que van sumando valor. La parte de coordinación con el Ministerio de Salud, el de Ambiente, con los bomberos, la verdad es que a nivel institucional a nadie le sobra la gente y mucho menos los presupuestos, así que pues nadie lo iba a lograr solo y teníamos que convertirnos en socios estratégicos si queríamos impulsar políticas a nivel nacional. El diálogo con los agentes, al final había que ser humilde y entender que aunque nosotros éramos la autoridad, los que conocían el mercado eran las envasadoras, eran los distribuidores, eran los comercializadores, y ellos nos podían hacer mejorar, ellos nos podían enseñar, de ellos podíamos aprender tanto lo bueno como las malas mañas. Entonces, eso nos hizo cuestionarnos muchas cosas de las que creíamos que podíamos hacer o como las queríamos hacer, y al final nos añadió mucho valor. Modelos a seguir, relaciones internacionales con otras instituciones reguladoras, con otras instituciones del sector de energía, compartir experiencias, capacitarnos, tropicalizar lo que había servido en otros países, estrategias ya comprobadas con éxito y llevarlas a nuestro país. Y sobre todo el romper barreras, porque en ese momento yo fui asumiendo la coordinación del programa de gas. Además, la jefa de la unidad de inspección es una mujer, la que está todos los días ahí en las plantas. Y tuvimos una gran visibilidad, un gran apoyo del Departamento de Comunicación en darnos visibilidad a mí desde la parte de gas, a Garzot que trabaja en la parte eléctrica, a Hazel que está en la parte de inspecciones. Entonces ellos han trabajado mucho en representarnos como figuras de liderazgo y de importancia en el avance de los programas de calidad. Y debo decir que el respaldo de las jefaturas, porque el apoyo y la independencia que nos ha dado la jefatura para tomar acciones, para tocar la puerta y decir, quiero hacer esto y esto y esto, y que me digan, ok, dele, ha sido de suma importancia para el proceso. Y bueno, aunque esta era lo que se veía en 2014, literalmente no teníamos nada. 6 años después, nuestros informes de calidad tienen gran cantidad de información, sabemos cómo se comporta la demanda, hacia dónde va, cuáles sectores la consumen, cuánto está consumiendo cada sector, cuántos son los usuarios de cada sector, cómo les está llegando el gas a ellos,
¿Cuál es la cadena de comercialización que tenemos? ¿Cuál es la calidad de la mezcla que les estamos vendiendo? ¿Dónde están los puntos de comercialización de gas que tenemos que ir a inspeccionar? ¿Cuál es el mercado que está teniendo cada envasadora? ¿Cuáles están dedicadas al granel? ¿Cuáles están dedicadas a los cilindros? Porque esto, por ejemplo, en gestiones de emergencia, saber cuáles son las envasadoras que atienden a los clientes más críticos, a los hospitales, a las cárceles, a los comedores escolares, a los asilos de ancianos, si las atienden por granel, si las atienden por cilindros, ha sido básico en la gestión de situaciones de desabasto. Características de los cilindros, tipos de válvulas, materiales de los que están hechos, antigüedad del parque y el plan de renovación. ¿Cuánto estamos metiendo de cilindros nuevos? ¿Cuánto están destruyendo? ¿Cuánto es por sustitución? ¿Cuánto es por crecimiento vegetativo? Eso ha sido básico para tomar decisiones de ahí en adelante. Entonces, pues esta información, con base en esta información, pudimos plantear estrategias mucho más sanas realmente, a nivel de otras instituciones, a nivel de los agentes que regulamos, y hemos logrado obtener resultados mucho más robustos también. Gracias a eso, ahorita la calidad, como la vemos nosotros, no es solo ir a medir la calidad de la mezcla, no es solo ir a saber si un cilindro está en buen estado o no, sino que lo vemos desde un concepto integral. Y la integralidad se ve en los ejes en los que trabajamos. Tenemos un eje de identificación y acercamiento con agentes, básicamente tener acuerdos de trabajo conjunto con las envasadoras, con los distribuidores, y el primer principio de este acuerdo es, si vamos a trabajar juntos, tienen que estar formalizados, ¿verdad? Y ellos nos han ayudado muchísimo, porque incluso los que se van formalizando nos pasan enviando WhatsApps con ubicaciones de todos los puntos que venden, para que vayamos a inspeccionar, ¿verdad? Entonces ellos se han vuelto otro socio estratégico, porque es imposible que nosotros, que somos dos personas, pues vayamos a todos y terminemos identificando todas las pulperías del país, pero ellos que andan en la calle con sus rutas todo el día, nos dan una gran cantidad de información, siempre y cuando nosotros también cumplamos los compromisos que vamos adquiriendo con ellos de mejorar el servicio y solucionarles los problemas que también ellos tienen como intermediarios. El proceso de normativa y metodologías, el MINAE sacó un nuevo reglamento en 2018, con el Comité de Normas Técnicas tenemos normativas en consenso de la parte pública y privada, ya cuando salen a votación y cuando son normas nacionales, ya han pasado por todo un proceso de mesas de diálogo. Estamos separando y transparentando las estructuras de costos, cilindro, granel. Estamos cambiando la unidad de venta, que por todos los años ha sido litros, y nos ha dado muchos problemas por la característica del GLP de ser un gas tan compresible. Entonces, bueno, ya estamos cambiando la unidad de venta a kilogramos. Tenemos un eje de inspecciones técnicas, aleatorias, programadas, para atender denuncias de los usuarios que se les da prioridad. Son en todo el país, son conjuntas con otras instituciones. Si podemos ir nosotros solos, vamos. Si ya es una situación de escala mayor, como un trasvase ilegal, o tal vez decimos una zona muy alejada, nos comunicamos con los inspectores de las regionales de salud para que ellos hagan el primer acercamiento, y a todos los agentes, ya les digo, desde los formalizados hasta los que todavía no están formalizados. Tenemos la parte de captura y socialización de información. Como les mencionaba, toda esta información ha permitido tener mucho mejores informes. Ya las personas nos llaman para saber cuándo vamos a publicar el informe de gas. Y estos datos son muy importantes para la toma de decisiones, no solo institucionales, sino nacionales, en la creación de política regulatoria. Podemos resolver consultas porque ya están las bases de datos sistematizadas, entonces si la pide una universidad, una empresa, un usuario, pues podemos responderle rápidamente, y sobre todo ponerla a disposición del usuario para democratizarla y para darles poder, ¿verdad? Porque pues un usuario informado siempre va a tener armas para defender sus derechos. También la parte del apoyo internacional y coordinación interinstitucional. Tenemos convenios de cooperación técnica con, por ejemplo, Corea del Sur, con Perú. Tenemos una hoja de ruta conjunta con el Ministerio
de Ambiente y Energía para todo lo que es la implementación de los reglamentos. Y tenemos una comisión interinstitucional de gas, de MINAE, Salud, Arecep y Bomberos, que se reúne cada 15 días, cada 3 semanas, para ir viendo los problemas que se van presentando e ir tomando acciones. Y aquí hemos tenido, por ejemplo, también campañas de comunicación nacional conjuntas, de manera que demostrar que todos vamos en la misma ruta. Proyectos de valor agregado, esto se refiere a estudios técnicos que realizamos generalmente para otras áreas o con otras áreas, de manera que podamos ir incorporando que el eje de calidad no esté separado de los otros ejes regulatorios. Entonces, por ejemplo, hemos tenido proyectos con tarifas para tener un ajuste de calidad en la tarifa, por ejemplo, de cilindros. Estos ajustes se hacen, de hecho, mensuales. Con mercados, de manera a ver cómo ellos van a capturar la información, en qué formato se les pide, cada cuánto la necesitamos, cómo se proyecta al usuario. Con inversiones, el proceso de fiscalización técnica, que es las inversiones de las empresas, pues la idea es que esas inversiones estén dirigidas donde los indicadores de calidad de las empresas estén más bajos, ¿verdad? Para asegurarnos que esas inversiones van a mejorar la calidad del servicio. Y pues el usuario, al final, es un servicio público y el usuario es el centro de toda esta regulación. Y la idea es que todos estos ejes, la formalización de los sectores a través pues, de la información de dónde están, aplicar los reglamentos de formalización junto con el Ministerio de Salud y bomberos, ir a hacer inspecciones técnicas cada vez que un usuario se queja, darle información, que tenga unidad en todas las instituciones, y pues todos los proyectos que hacemos sean al final para que el usuario tenga una mejor atención. Y entonces aquí ha sido súper importante el posicionamiento de nosotros como programa de calidad, que sepan dónde estamos, que sepan cómo contactarnos, que ya no tengan que llamar a un call center para dejar una duda, sino que puedan llamar directamente a mi extensión, a la de mi compañero, y resolver una duda, o eliminar trámites burocráticos, como por ejemplo una factura. Si ellos no la pueden conseguir, nosotros vamos al lugar y nosotros somos los que solicitamos la factura para poder completar el trámite. Y todo esto se hace a través de un canon de calidad que se incorpora en la tarifa por litro, que es, bueno, de centavos de dólar, como lo pueden ver ahí. Gracias a esto, bueno, ahí pueden ver en pantalla, este es el equipo con el que yo trabajo. Ellos son Alexander, Ignacio, Alejandro y Adrual. Ellos trabajan en la parte de líquidos. Alex es el coordinador de toda el área de calidad de energía, incluso de electricidad. Y ahí abajo en la segunda foto, pues nos vemos José y yo, que somos los que llevamos el programa de calidad de gas. Y pues ahí se ve la unidad de inspección con Hazel, que es nuestra jefa de inspección. Somos un equipo pequeño, no podemos abarcar un montón de cosas a la vez, por lo que es básica la cooperación interna y externa para lograr lo que nos proponemos. Pero también ha sido ventaja porque nos ha permitido ser mucho más dinámicos para consensuar. Tomamos decisiones muy rápido de si tenemos que hacer esto, lo otro, hablamos con el jefe, nos dice que sí y pues avanzamos. Entonces también ha sido una ventaja. Y gracias a esto hemos tenido logros importantes en regulación, como que el GLP es el combustible que más crece en los últimos años a nivel del país, comparado incluso con los combustibles líquidos, en que hemos renovado las inversiones en las empresas. En estos últimos 3 años ya tenemos un parque 20% más joven. Hemos disminuido las pérdidas totales de cantidad en cilindros en un 53%. Un aspecto súper importante, la seguridad de los usuarios, incluso a los mismos agentes que venden. El GLP ha disminuido como causa de incendio del 3er lugar en 2017 al 7º lugar en 2018, y aquí la labor conjunta con salud y bomberos en los permisos de funcionamiento, que les exijan certificados de bomberos antes de darles este permiso de funcionamiento al establecimiento comercial cuando van a utilizar o vender GLP, ha sido fundamental. Disminución en los tiempos de atención de denuncias, ya les digo, porque igual lo hacemos de manera conjunta, cada institución tiene competencias y músculos diferentes, entonces pues la fortaleza está en unirlas. Capacitaciones de usuarios todo el año, de municipalidades, de inspecciones, inspectores de los regionales de salud que están en todo el país, así que son pues, es como extender el brazo regulatorio. Los estudios técnicos que les mencionaba que hemos realizado, tenemos informes de calidad anuales, participamos en foros de calidad, en programas de territorialidad para los usuarios.
Y como programa, más allá de los resultados directos de regulación, también hemos tenido logros importantes. El GLP ya dejó de percibirse como lo que está en los cilindros en las casas y se dieron cuenta que eso es solo un 37% de la demanda nacional. El 63% lo consume la industria, el comercio, los servicios básicos como hospitales, los vehículos, que cada vez hay más vehículos de gas en el país. Y pues esto ha posicionado el combustible con una mucho mayor importancia en la fuerza productiva del país y en la transición de la matriz energética a otras energías menos contaminantes. Entonces, lo he puesto realmente en otro plano. Somos la referencia de información para empresas, para usuarios, para instituciones, medios nacionales. Ellos saben que posiblemente nosotros tenemos los datos o podemos ayudar a conseguirlos, así que también nos han solicitado asesoría técnica a los entes rectores antes de tomar decisiones de política energética. Tenemos contacto continuo con otras instituciones regulatorias. Hemos logrado exposición nacional e internacional del programa de calidad. En redes se nos mueve increíble. Cualquier tema de gas que pongamos en redes, los usuarios participan muchísimo. Sobre todo para decirnos a dónde vayamos a inspeccionar, entonces son una fuente de puntos increíble. Y pues hemos contribuido mucho, la verdad, al cambio de la perspectiva masculina sobre la participación de la mujer en el sector, porque si ustedes me preguntan cómo era entrar a una reunión hace 5 años, cuando me decían que pobrecita, que me mandaron solita, o que mandara el mensaje y no contestara yo, a lo que tenemos ahorita, que entro a una reunión, conozco a la gente, tomamos decisiones, discutimos, llegamos a consensos, hay realmente una relación de respeto de ambas partes. Así que sí creo que hemos logrado romper esa barrera. Y pues hacia dónde vamos, creo que como equipo ya estamos listos para el siguiente paso, tenemos un buen punto de conocimiento, de experiencia, de cooperación. Y pues el gas es como mi pequeña empresa, ¿verdad? Me encanta ver cómo podemos innovar, cómo podemos crecer, cómo podemos seguir agregando valor al servicio público, y por eso a partir del 2021 ya tenemos proyectos importantes y de mucho alcance nacional. Por ejemplo, el proyecto Granel, que viene a abarcar ese otro 63% del gas, donde estamos creando normativa técnica, estamos comprando medidores maestros para ir a fiscalizar esos volúmenes dinámicos, estamos trabajando en las tarifas específicas de granel que se adapten a lo que necesita la industria, y pues ahí vamos, industria, comercio, servicios, estaciones, es lo que pensamos entrarle a partir del otro año. Un reglamento de prestación de servicio, que sería el segundo que realiza la ARECEP después del de aguas, que viene a buscar la estandarización técnica y a beneficiar la relación prestador-abonado. Tenemos un proyecto nacional que es una plataforma nacional para el control de transacciones de combustibles, no solo gas, de todos los combustibles que se transan en el país. Y esto lo estamos, de hecho, haciendo en cooperación con Ocinermin. Ya en enero esperamos empezar a trabajar con ellos. La idea es hacer algo similar o adaptar el SCOP que tiene Perú y que es un proyecto de gran éxito a nuestro mercado. Estamos empezando con el sistema de trazabilidad nacional de cilindros y que incluye también tanques estacionarios. Esto es un proyecto de MINAI con las envasadoras en el que nosotros también estamos colaborando, y la idea es que tengamos una aplicación móvil y una web para ver todas las transacciones en tiempo real de los cilindros, tener las bases de datos y la trazabilidad. Así un usuario podría ver quién envasó el cilindro, cuándo lo envasó, quién lo distribuyó, quién lo compró, cuál es la antigüedad del cilindro, cuál es su tara. Entonces, pues es un proyecto súper importante que ya estamos implementando y va a arrancar en enero. De lo más importante, gas natural, ya lo tenemos en Panamá, ya lo tenemos a la par, nos están tocando la puerta, así que pues ya no sería el programa de calidad de gas, ¿verdad? Ahora viene a ser el programa de calidad de combustibles gaseosos, porque vamos a empezar con gas natural en lo que es normativa y política regulatoria. También aquí hemos estado haciendo un trabajo de cooperación internacional, ¿verdad? De las experiencias de otros países. Y con Recope, el proyecto Terminal Pacífico, que viene a cambiar la mezcla de propano-butano a propano comercial, a cambiar la logística de abastecimiento en el país, en las dos costas, y pues ahí estamos a la par con un análisis de impacto tarifario y de demanda
que viene a aportar mucho valor al servicio público. Entonces, pues son retos mucho más grandes, pero mucho más bonitos. Perspectivas de este tema, nadie se hace solo, todo lo que hacemos lo alcanzamos con la ayuda de los demás. Creo que los equipos donde haya un factor masculino y un factor femenino son básicos para mantener la discusión lo más rica posible. Y los principios del éxito no deberían depender del género, así que no hay que bajar la cabeza y no hay que dejar que nos traten de medir con una vara diferente. Sin embargo, tener mujeres líderes es súper importante, y aquí quiero resaltar, por ejemplo, el proyecto Terminal Pacífico del Recope. Es liderado por una mujer, por una ingeniera química, Yariela Webb, y además por otras 2 gerentes del Recope. Entonces es un proyecto con un fuerte liderazgo femenino y es un proyecto súper importante a nivel del país en lo que es seguridad energética. Y creo que es importante, por eso no solo que las mujeres participemos en los grupos de trabajo, sino que al tener espacios de liderazgo es cuando podemos impulsar cambios estructurales y culturales, como el que yo viví de hace 5 años para ahora, y demostrar que nosotras también podemos liderar y tenemos las cualidades necesarias para hacerlo. Y bueno, al final, los productos y servicios diseñados únicamente para hombres, por hombres, pueden terminar siendo diseñados para hombres, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante, las mujeres en estas posiciones podemos cambiar la forma en que se configuran las soluciones globales, porque a la hora de incorporarnos, los procesos de diseño y las tomas de decisiones pueden ser mucho más inclusivas y exitosas, sobre todo desde un servicio público, porque aunque es el mismo servicio público, las experiencias de acceso o de uso que puede tener una mujer frente a un hombre pueden ser completamente diferentes. Y si queremos un mejor servicio público para todos, pues nuestras estrategias deberían estar elaboradas desde la perspectiva de ambos géneros. Y ya aquí, pues, como cápsula personal, a mí me encanta el deporte, me encanta el montañismo de altura, y uno de los grandes aportes que ha dado el montañismo a mi vida es entender que los procesos, que para aspirar a cumbres grandes tenemos que empezar a conquistar las más pequeñas, y sobre todo que en el momento de atacar una cumbre, lo más importante no son nuestras solas capacidades, son las capacidades de todo el equipo, que todos demos lo máximo, que tengamos un líder que se comunica, que todos estemos cooperando. Literalmente en esos momentos estamos amarrados el uno al otro, así que todo se resume en que nos necesitamos que todos vayamos al mismo ritmo y por el mismo objetivo. Y yo estoy muy agradecida, la verdad, desde mi trabajo y mi posición puedo tomar esas lecciones y utilizarlas para hacer una diferencia positiva, no solo para la gente con la que trabajo, sino la gente por la cual trabajo. Entonces, pues es una motivación constante para buscar cumbres más grandes, y sobre todo a nivel profesional, que son pues proyectos al servicio de otros. Así que ya para finalizar, muchas gracias a Ocinermin por la invitación, muchas gracias por promover estos espacios de diferencia positiva, a mis compañeras panelistas de hoy y mañana, de las que estoy seguro que además voy a aprender muchísimo, y sobre todo a ustedes por su atención. Buenas noches. Agradecemos la presentación de María Elena Martín de Costa Rica. Ahora nos vamos a Europa Oriental y presentamos a nuestra segunda ponente, Maya Melikidze, quien representa a Georgia. Actualmente es presidenta de ERRA, la Asociación Regional de Reguladores de Energía, a la que pertenece Perú como único país latinoamericano. Estudió Derecho Económico Internacional en la Universidad Tecnológica de Georgia y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard, con enfoque en estrategia global, y es fundadora del Laboratorio de Energías Renovables en Georgia y miembro de la iniciativa Silicon Valley Tiflis. Es integrante de la Comisión Nacional Reguladora de Energía y Agua de Georgia desde el 2017. Desde ahí, impulsa la reforma del sector energético y la coordinación energética de la Unión Europea. En la administración pública trabajó como asesora económica del expresidente de Georgia. En el 2020 asumió la presidencia de ERRA, que congrega en su mayoría a reguladores del este de Europa, el Cáucaso y Asia Central. Bienvenida, Maya Melikidze.
My dear friends and colleagues, those who are participant of this really very important event, including me. This event, which is related to the female role in energy transition process, is really very important as far as it is directed to create the better opportunity for women to build their careers, and not only, and to build even one brick in the development of the prosperity of our countries and entire world. Well, I am Maya Melikidze. I am a commissioner at Georgia National Energy and Water Supply Regulatory Commission of Georgia. And at the same time, I'm a chair of Energy Regulators Regional Association. It is my honest pleasure to have an opportunity to participate in Women in Energy webinar of Peru and to share my experience with you, my dear colleagues, and with other countries' representatives. Well, you are the ones who are working in energy sector, who create the first, let's say, opportunities for women to move forward in energy sector and to create a ladder of development. Well, I'm here to discuss briefly a power reform which is happening in my country. And moreover, it is important to share my experience and expertise with you, and at the same time to import your experience and expertise into my country. Well, let me start by saying a few words about my country. My dear friends, the map now which you are looking at is Georgia, a small country in South Caucasus region. Georgia is located in the eastern end of the Black Sea with borders to the north and northeast with Russia, to the east and southeast with Azerbaijan, and the south with Armenia and Turkey. Its western boundary is the Black Sea itself. My country is populated by almost 4 million people. Georgia has a mountainous regions with some of the highest peaks in Europe above 5,000 meters and a very diverse landscape. In general, this is resulted in a variation of climate spheres. Well, to move to the reforms that Georgia is trying to implement and has already commenced is the following. Well, country entered into the EU, let's say, world, but did not become a member of the EU. The first step that we have done is that the Georgia signed an association agreement with EU, and Georgia became a contracting party of the Energy Community Treaty in 2017. Since then, it has made significant legal and institutional reforms, demonstrating the government's commitment to align its energy sector with EU regulations for electricity and gas markets. As some of you might already know, we are in the process of the
Georgian energy market reform. And I'm very glad to have an active part of this important and historical transition. The ongoing reform is targeted at establishment of the open market, strengthening of the energy security, safe supply of customers, development of the renewable energy sources, facilitation of the energy efficiency, and etc. The Georgian parliament has already adopted the new legislation on energy efficiency and energy performance of buildings, bringing the country closer to EU standards. Along with the new legislation, electricity market concept design is also adopted, which outline market opening and the launch of trading platforms by July the 1st, 2021. The reform will allow the customers to use the energy resources via choosing from the competitive conditions provided by the suppliers regarding the prices on the electricity and or natural gas. This activity will be competitive and completely deregulated. At the same time, the activities related to power transmission and gas transportation infrastructure will be regulated by the independent regulatory authority, which I am currently representing. Well, it is my pleasure once again to emphasize what kind of legislative developments have taken place for the past, let's say, 2 years. And you can see the list now which, let's say, primary and secondary legislative acts have been adopted by Parliament, by government, and by the independent regulatory authority, which is given here as generic. Hereby, I would like to draw your attention to the new regulatory environment. We have primary legislation and secondary legislation. For the secondary legislation, regulator took the responsibility. For the primary ones, Parliament and government did the major work. There are defining unbundling regimes. And also, there are lots of work done into the enhancement of the market activities. Furthermore, there was the establishment of public service obligations. In addition, empowering the regulator is one of the key issues. Another important, let's say, path is authorization, energy security, and renewable energy sources support. As for the secondary legislation, there was wholesale market rules created and also retail market rules. Well, the thing which you will realize on this slide is that day ahead, intraday market and OTC agreements. We have worked quite hard for creation of the balancing market rules, balancing responsibility, and imbalance settlement and clearing. Well, operation market under PSO was one of the challenging issue because our market is very much under the regulated, let's say, dimensions. As for the retail market,
there was a retail market opening and independent suppliers work done by the regulator. Furthermore, universal supply was one of the key issues, and at the same time, we still do not have the vulnerability criteria, which is very important for a small country like Georgia. I would like to highlight Georgia's fruitful and close international cooperation in terms of energy sector with the European Union and other international organizations, as well with international regulatory associations and institutions such as Energy Regulators Regional Association. In addition, there is another important path taken by Georgia in order to implement and to execute high-level talks with the National Association of Regulatory Utility Commissioners, European water regulators, and energy program of the USAID, and many others. Well, this component is very important in terms of successful implementation of the reforms and the transition period of energy sector sustainable development. The European Union, the United Nations Development Programme, and energy community are helping Georgia to define its climate and energy policy, ensuring that legislation works to reduce emissions. My dear friends and colleagues, I'm more than glad and happy for having a chance to communicate with you using this opportunity, which is called Women in Energy. I would be more than glad to furthermore to have the chance to meet each of you face to face, and I hope that one day we will have this chance as far as this major challenge, COVID-19, will be over. I'm sure that we women can ensure better prosperity, better development, and create for other individuals better road for the creation of the world welfare. Thank you very much and wish you all the best. Should you have any questions, please refer to me anytime. All the best. Muchas gracias, Maya, por tu presentación. Y a continuación tendremos a nuestra anfitriona del evento, Virginia Barrera. Ella representa al Perú y es gerente de supervisión de gas natural en Ocinermin. Es ingeniera industrial de profesión y magíster en administración. Cuenta con un MBA de la Universidad de Calgary, Canadá, así como un magíster en administración de negocios globales y energía de Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha llevado cursos de especialización como el Programa de Gestión Internacional Empresarial de Gas Natural en Boston, Estados Unidos, y el Programa de Entrenamiento Internacional de Estrategia y Regulación de Servicios Públicos por el Centro de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Florida, entre otros. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. Labora en Ocinermin desde febrero del año 2000. Formó parte del primer equipo de fijación de tarifas de gas natural. Posteriormente se desempeñó como asesora técnica, como jefa de contratos y asuntos regulatorios de gas natural y actualmente es gerente de la División de Supervisión de Gas Natural. Inicialmente trabajó en Petroperú como coordinadora de operaciones de la Gerencia de Producción y Planeamiento. Buenas noches, muchas gracias Carla por el pase. El día de esta noche vamos a tratar estos
3 puntos de agenda respecto a la matriz energética de Perú, qué participación tiene el gas natural, la tecnología al servicio de la supervisión y qué proyectos tecnológicos tenemos en desarrollo. En esta lámina podemos apreciar cómo desde que el gas de Camisea ingresó en la puesta en operación comercial en nuestro país, ha tenido un crecimiento sostenido y bastante significativo. Hoy en día podemos decir que prácticamente representa el 30% respecto a consumo de energía primaria por combustible. ¿Y en qué se consume este gas? Aquí en esta gráfica podemos apreciar que principalmente el consumo está destinado para la generación eléctrica, que es esta área azul. También para industria en segundo lugar, para GNB y para los residenciales. Podemos apreciar que tanto el consumo residencial como el industrial y el GNB no presentan muchas variaciones. Sin embargo, es notable cómo existe esta estacionalidad en la generación eléctrica, ¿no? Tenemos valles y tenemos picos bastante marcados. Bueno, esta caída significativa es por la pandemia, cuando toda la demanda se restringió de manera significativa. Aquí podemos apreciar nuestros amigos de electricidad de Ocinermin elaboran esta gráfica con información bastante detallada respecto a la generación de electricidad. Nosotros podemos apreciar que a inicio del año teníamos una generación a base de gas natural, generación hidroeléctrica y bueno, las energías renovables. Generalmente los primeros meses del año son de avenida y se resulta óptimo, económicamente mejor, consumir la generación con agua. Y bueno, consecuencia de la pandemia vimos que la demanda decayó y en consecuencia pues la generación fue básicamente con agua. A lo largo del año podemos apreciar cómo se va incrementando poco a poco la generación con gas natural. Y aquí, también gracias a nuestros amigos de electricidad, podemos apreciar la hidrología de nuestro querido Perú. Entonces vemos que esta línea blanca muestra que estamos en un año seco, ¿no? Esta época de estiaje se está prolongando mucho más que lo habitual. En consecuencia, se va a consumir más gas natural. El gas natural complementa o es empleado justamente para completar la generación eléctrica en nuestro país. Básicamente está alrededor del 50% en promedio de generación con gas natural. Aquí podemos apreciar las concesiones que tenemos de distribución de gas natural en el país. Tenemos actualmente, hoy en día, 6 concesiones. Y si quisiéramos ver nuevamente a qué destinan o cuál es el uso del gas natural en estas concesiones, podemos apreciar que en Cálida, que está en Lima, que abarca casi 1/3 de la población y es el gran mercado, abarca la mayor demanda de energía, representa alrededor del 70% en promedio, ¿no? Conjugarse en Ica, prácticamente el 50%, y Cuave y Naturgy, que son el norte y el sur del país, donde no hay pues una generación eléctrica, el principal consumidor es la industria, ¿no? Entonces vemos que el gas se destina para generación eléctrica principalmente y también para la industria. Aquí quiero mostrarles un caso de la industria del cobre en el país. Perú es el segundo, está entre el segundo y el tercer país en cuanto a reservas mundiales de cobre. El primero es Chile. Y aquí podemos apreciar que en competitividad de la producción minera, Perú es el que ha crecido de manera más significativa, ¿no? Aquí el ingeniero Quintanilla nos menciona o nos decía que esta era una alquimia, ¿no? Que el gas natural se convertía en cobre, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Podemos apreciar que gracias al gas natural y esta política que tenemos en Perú,
las tarifas eléctricas son bajas comparativamente con otros países, con Chile, por ejemplo. ¿Y esto qué hace? Nos da una ventaja. O sea, no solamente tenemos reservas de cobre, sino tenemos una tarifa eléctrica relativamente baja. Y en el caso de esta industria, de este sector, es un alto consumidor de electricidad. En consecuencia, esta gráfica donde podemos apreciar los costos, el cash cost del cobre, que también Perú tiene uno de los más bajos, es básicamente gracias indirectamente al gas natural, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que ya sea directa o indirectamente a través de la electricidad o porque directamente lo use la industria, el gas natural es un energético que brinda al país una ventaja comparativa, tiene beneficios económicos y de mejora. Entonces, esta es la infraestructura que supervisamos en la división de gas natural, ¿no? Que supervisamos lo que se denomina el upstream, que son las plantas de producción y procesamiento y los ductos de transporte. Entonces tenemos Camisea, tenemos la planta de Pisco, que produce GLP, es el mayor productor de GLP, es cerca entre el 80 y 90% de la demanda nacional proviene de Pisco. Tenemos Pampa Melchorita, que esta planta lo que hace es exportar líquidos de gas natural, licuefactados, y tenemos acá las centrales térmicas en Chilca y el concesionario Cálida, ¿no? Y los demás concesionarios Coavi y Naturgy. Esta infraestructura, por lo que ya hemos explicado, es muy importante que sea supervisada justamente para velar porque cumpla con normas de seguridad y también se pueda minimizar las posibles restricciones. En la gerencia, hace unos años, se tomó la decisión de dar un paso adelante, un paso hacia la tecnología. Es así que el uso de la tecnología la hemos tomado como una herramienta para poder mejorar la supervisión que realizamos. El ducto de transporte tiene más de 700 kilómetros, es una extensión bastante larga, y por ello hacemos uso de la tecnología para supervisarla de mejor forma. Es así que dentro de las principales áreas que tenemos en la división de gas natural, el SCADA se emplea para la supervisión de lo que es las plantas de producción y procesamiento, así como para el transporte por ductos de gas natural. El uso de drones lo estamos empleando como un piloto para la supervisión de los ductos de transporte. Y lo que es el uso del GIS y aplicativos móviles, los empleamos tanto para producción y procesamiento, transporte, así como la supervisión de los contratos de concesión. ¿Cuáles son los agentes que supervisamos con el SCADA? Bueno, todos los agentes que pueden apreciar aquí, que son productores de gas natural y, bueno, Praxair, y en transporte, el ducto de transporte TGP y también de Aguaitía y Perú LNG. ¿Qué supervisamos con el SCADA? A través del SCADA lo que hacemos es supervisar los principales parámetros como por ejemplo presión, temperatura, caudal, flujo y estado de las válvulas. Es así que llega una alarma o una alerta a nuestro celular o a nuestra sala de control y existe un protocolo para que una vez que se recibe una variación significativa de presión o se activa alguna alarma, lo primero que se hace es verificar con la empresa si efectivamente ha habido algún problema, si hay alguna parada programada, ¿no es cierto?, que active la alerta o justamente se solicita que nos explique qué es lo que ocurre, ¿no? Esta es la plataforma ejecutiva de Camisea que está en la sala de control. Podemos apreciar que está graficado la planta de Malvinas, que es el principal productor de gas natural. Están los ductos de líquidos y de gas, así como el ducto que va hacia Perú LNG,
el ducto de TGP que va hasta el Citygate en Lurín, y el ducto de líquidos de gas natural que va a la planta Pisco para la producción de GLP. Acá en un solo pantallazo podemos tener los principales parámetros de todo este sistema. Adicionalmente tenemos esta pantalla que contiene el sistema de producción de Selva Sur. Están las plantas, están los yacimientos, están los principales válvulas, etc. Este sistema SCADA tiene varias aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar una pantalla donde se puede ver una gráfica, cómo es que se está comportando, por ejemplo, el flujo de gas natural, ¿no? A qué condiciones está. También podemos, en esta época de pandemia, nos ha permitido realizar una supervisión remota, ¿no? Como por ejemplo verificar el gas despachado por Planta Malvinas, que de acuerdo a la norma se tenía que reportar. Y nosotros a través del SCADA podemos verificar si efectivamente la empresa está cumpliendo con lo que ha reportado. En la parte inferior podemos apreciar la pantalla donde están las alarmas, ¿no? Es así que podemos tomar conocimiento de alguna emergencia operativa si es que ocurriera, y podemos monitorear en línea las principales operaciones. También nos sirve para supervisar y verificar el gas despachado en Planta Malvinas, los líquidos producidos en Planta Malvinas, y a través del SCADA podemos tener, luego de la pandemia, por ejemplo, tenemos reportes diarios de la operación, cómo está. Entonces, podemos tener reportes diarios, hemos verificado los principales parámetros operativos en esta pandemia, y es una herramienta bastante versátil. A continuación les voy a pasar un breve video, resumen, para que puedan comprender de mejor forma el sistema SCADA. Es un sistema que permite la captura, procesamiento, almacenamiento y explotación de la información de todas las operaciones de las empresas autorizadas en tiempo real a través del acceso remoto mediante dispositivos móviles, vía web y smartphone. Las empresas autorizadas son Aguaitía, Perú MG, Plus Petrol, Transportadora de Gas del Perú, Graya Motora Petrolera y Planta de Gas Marino. Entre los beneficios del SCADA tenemos acceso dinámico y amigable a la visualización de los principales parámetros de las actividades de gas natural, recopilar, centralizar y monitorear en una sola pantalla las principales variables del sistema SCADA de todas las empresas supervisadas, optimizar el aseguramiento del abastecimiento de gas natural para otorgar mayor confiabilidad a la sociedad, prevenir y atender emergencias operativas inmediatamente a su ocurrencia en pos de violar los intereses del Estado y del ciudadano. Se visualizan parámetros operativos como presión, temperatura, caudal e inventario de gas en el transporte y procesamiento en las instalaciones como planta de separación, fraccionamiento, liquefacción, estaciones de bombeo, plantas de compresión y plantas reductoras de presión de gas. Se monitorea la producción de gas natural de los lotes 56 y 88 de Plus Petrol y el lote 57 de Repsol. El gas ingresa a la planta de procesamiento de Plus Petrol y se separa en gas natural seco y líquido de gas natural, y se inyecta en el sistema de transporte por ducto de TGP. Este gas es transportado al Citygate en Lima y a la planta de liquefacción de Perú MG en Cañete. Asimismo, el líquido de gas natural obtenido es transportado hacia la planta de fraccionamiento de Plus Petrol en Lima. En el SCADA de la empresa TGP supervisamos las instalaciones de los ductos de transporte de gas natural y líquido de gas natural. Estos parámetros también pueden ser consultados de forma histórica para visualizar el comportamiento de las variables en tiempo y realizar las tendencias. Se evalúa la variable escapa de su rango normal de operación. Se disparan alarmas, las cuales se muestran en el panel de alarmas por correo y mensaje de texto. El especialista de SUNEMIN valida y procede a activar el protocolo de emergencias para realizar la supervisión en campo. Ok, bueno,
lo he explicado mucho mejor, de manera gráfica, se ha podido visualizar y comprender un poco más el SCADA. La siguiente herramienta tecnológica que estamos aplicando para la supervisión es el uso de los sistemas de información georreferenciada. Esta herramienta se emplea para la supervisión tanto de producción y procesamiento, transporte, como supervisión de contratos. Es así que se emplea para la planificación, la ejecución mediante la recolección de datos y también para el monitoreo y visualización y también análisis en la toma de decisiones. Aquí graficamos la diferencia entre hacer uso de este aplicativo GIS, de esta herramienta, y el método tradicional. Entonces podemos apreciar en la parte superior cómo anteriormente para poder hacer, este es un ejemplo de la supervisión de número de conectados en los contratos de concesión. Se tenía que tener un mapa, beberle el Google Map, la certeza era pues una aproximación de 15 metros. Hoy en día con el aplicativo, a través de este Explorer for ArcGIS, ya aparece el mapa y aparece estos puntitos verdes, rojos y amarillos que viene a ser cada uno de los supervisores, identificar la casa donde tiene que ir. Es como cuando tenemos el Waze, ¿no? Nos dice dónde está, nos facilita mucho la búsqueda y la localización del lugar. Y esto tiene una aproximación de 5 metros de la casa, ¿no? Con lo cual se ahorra tiempo. El registro de información, habían unos formatos que se tenían que llenar a mano, con copia, ¿no? Ahora no, hay una plantilla que previamente se desarrolla y ya tiene precargada la información que se necesita. Entonces, cuando va a la empresa, la persona que va a supervisar simplemente hace un checklist, verifica los datos y esto le permite realizar prácticamente el doble de visitas por día que con la forma tradicional. En cuanto a equipos también, antes tenían que llevar la libreta de notas, más los formatos, el celular, la cámara de video o la fotográfica, etc. Hoy en día, con un solo equipo, que puede ser una tablet o el celular, puede cumplir con todo lo que se requiere. Registrar las fotos, la ubicación, tiene la plantilla, etc. Ahora, el registro fotográfico tenía que guardarlo en los archivos, luego tenía que digitar lo que estaba a mano, pasarlo a una base de datos, etcétera, con los posibles errores de digitación. En cambio, ahora no. Como ya está la información precargada, todo va a una base de datos, las fotos las puedes subir inmediatamente, y si hay internet en la zona, online, se puede visualizar dónde está la persona que está supervisando, qué casas ya ha visitado y lleva estadísticas y se puede tener un control más cercano. Es así, tal como podemos apreciar aquí, cada especialista que va a hacer una supervisión puede ser mapeado a qué casa fue, si estuvo la persona o no estuvo la persona, este registro fotográfico, etcétera, prácticamente en línea, lo cual nos ahorra mucho en tiempo. Entonces los beneficios, como podemos ver al lado derecho, es un ahorro de tiempo de aproximadamente el 45%, mejor calidad en los datos, directamente va a la base de datos, se minimizan los posibles errores de digitación y la información está en línea. Entonces, por ejemplo, acá podemos, con esta herramienta, ya en el mapa seleccionar o asignar los puntos que tiene que supervisar cada una de las personas, ¿no? En este caso, con un mapa de calor se puede identificar, por ejemplo, en este caso es el gasoducto de TGP, se puede identificar qué tramos, qué KP se tiene que ir a supervisar. ¿Por qué? Porque se tiene información complementaria, como por ejemplo, si en la zona hay o han habido frecuentemente deslizamientos, que sería un indicador, si es una zona crítica, cómo fue la supervisión previa que se realizó. Entonces hay una serie de parámetros adicionales que permiten identificar cuáles son los puntos críticos y establecer una prioridad para ir a realizar la supervisión, ¿no? Entonces se identifica qué riesgos pendientes hay, etc. Y esto facilita mucho. Tal como se puede apreciar, en una tablet o en el celular se va a encontrar, previamente se tiene que registrar las plantillas y la información que va a necesitar la persona que va a realizar la supervisión, ¿no?
Entonces, para lo que es recolección de datos, nos ha resultado óptimo, ¿no? Es bastante beneficioso. En cuanto al monitoreo, esta es la pantalla o el dash que puede visualizar, por ejemplo, las personas que están a cargo de la supervisión del ducto de TGP, ¿no? Está la zona de calor, como mostramos, está el registro de cada uno de los supervisores, la ubicación, dónde está ubicada, con datos georreferenciados, la persona puede ingresar, subir las fotos, y también hay unas estadísticas, ¿no? Lo cual permite incluso hacer una toma de decisiones, ¿no? Si se tiene una alarma, se le puede avisar al supervisor que puede ir a otra zona, en fin. Aquí podemos apreciar el caso de los conectados que mencionamos al inicio. Es una pantalla bastante amigable y reduce mucho el tiempo con el uso de estas herramientas. Este es el dash para el monitoreo. Acá podemos ver la casa, nos muestra país, cómo es que va, qué distritos ha ido, qué personas han ido. Incluso hay un espacio para los comentarios, para hacer la entrevista con el dueño de la casa, etc. ¿No? Es una herramienta bastante versátil. Otra de las herramientas tecnológicas que estamos usando a modo de piloto es el uso de estos sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, más conocidas por nosotros como drones, ¿no? Pero ese es el nombre técnico. Y aquí también hay una gran ventaja, porque si comparamos cómo tradicionalmente iba el supervisor a pie, ¿no es cierto? Hay una distancia visual que tiene un ser humano para abarcar y poder apreciar los detalles, por ejemplo, si estamos hablando de problemas geotécnicos, y se está comparando con un dron. Comparamos todos estos parámetros de longitud, ancho, etcétera, y se ha llegado a la conclusión que con el uso de drones podemos abarcar 23 veces más área con mucho mayor detalle para poder analizar. Estas imágenes, porque en algún momento se nos dijo, pero ¿por qué usas un drone? ¿Por qué no usas el Google Earth? ¿O por qué no usas, etcétera, otra herramienta? Pero aquí podemos apreciar la fidelidad, la nitidez, la precisión que me va a permitir supervisar de mejor forma del dron que de una información de Google Earth. Sin contar con que a veces la información del Google Earth está desfasada o desactualizada, y en el caso de los drones no. Entonces, la resolución centimétrica nos resulta muy útil, ¿no? Y nos brinda un mayor y mejor soporte. Es más, los registros de videos y de fotos, después también los puedo ir supervisando con más detalle. No solo eso, el dron, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, el dron puede llevar o cargar distintos tipos de sensores, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces hay sensores ópticos, térmicos, de LIDAR, multiespectrales, en fin. Entonces, por ejemplo, podemos apreciar cómo a través de las imágenes que captan estos drones con estos sensores especiales, yo puedo tener un modelo digital de superficie. Aquí con colores tengo las distintas alturas y puedo apreciar pues que hay construcciones, veo el río, profundidades, en fin. Si deseo, a través del software, puedo, por ejemplo, quitar capas o layers y de repente puedo necesitar solamente el modelo digital del terreno. Y eso también me da mayores herramientas para tomar decisiones y poder supervisar. Y también puedo tener una planimetría, un plano, ¿no? Entonces, es muchísima más información, muchísimas más herramientas que a mí me van a permitir como regulador supervisar de la mejor forma. Entonces, ¿qué otra ventaja hemos identificado con el uso de drones? La supervisión a zonas de acceso que es difícil de llegar. Por ejemplo, una zona bastante escarpada o con mucha pendiente donde debo supervisar, tal vez caminando me pueda tomar varios días, o sea, de difícil acceso. Con el dron, con este tipo de sensores que me permite tener tomas aerofotogramétricas, no solamente es la foto, eso se va a traducir en medidas, en distancias, en parámetros que me van a ser útiles, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, acá en la parte inferior, una zona donde es el derecho de vía, pero bueno, el dueño ha sembrado, no puede sembrar con
hortalizas o plantas que tengan raíces cortas, pero es muy probable que no me permita el acceso o va a ser difícil que le pueda permitir el acceso a un supervisor. Sin embargo, con el dron sí se puede tomar las fotos, los videos que luego me van a poder permitir supervisar, ¿no? Aquí también tengo huellas de maquinaria, construcciones, etcétera, que no podría tomarlas si es que fuera un supervisor a pie, ¿no? Entonces, ¿qué resultados tenemos, no? Por ejemplo, puedo supervisar en lo que es integridad de ductos acciones por terceros. Entonces, tengo la toma y se superpone una capa en la cual yo puedo registrar cuál es la distancia mínima que establece el reglamento. Entonces, aquí yo sí puedo identificar si es que, por ejemplo, acá hay una construcción que está dentro del área del derecho de vía y que no debería estar. Si posiblemente fuera el supervisor a pie, de repente tendría que llevar su winch a medir, etcétera, ¿no? En cambio, esto facilita muchísimo y es bastante objetivo. Por ejemplo, acá vemos abajo que hay una construcción próximo al ducto, que no debería estar, ¿no? Aquí también podemos ver a través de estos colores las distintas alturas o las áreas, ¿no? Si debería o no haber construcciones. O aquí también podemos ver que han construido pues un camino, una carretera sobre el derecho de vía, ¿no? Entonces, facilita muchísimo la toma con drones. También se puede lograr, se tiene como resultado los videos georreferenciados, ¿no? Entonces está la carretera, pero también podemos tener información de cuáles son las coordenadas por donde está, ¿no? Otra de las herramientas que se han optado por emplear es el OFM o el Oilfield Manager, que es un software que nos permite analizar lo que es la productividad por lotes, ¿no? De una manera sencilla y amigable. Tenemos información del comportamiento productivo, gráficos de producción, que también son un elemento que nos facilitan lo que es la supervisión. Y en el caso de supervisión de contratos, se ha desarrollado una plataforma, el SISUP, para supervisar las obligaciones contractuales. Recientemente, en la última sesión del Consejo Directivo se aprobó, y es una plataforma que nos va a permitir, facilita que la empresa pueda ingresar la información que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales, también tiene alertas respecto a las obligaciones pendientes, y nos permite tener toda la información asociada a cada contrato y su cumplimiento en un solo lugar. También genera fichas técnicas que son útiles y a las cuales puede tener acceso no solamente el regulador, sino algún otro agente que así lo solicite, ¿no? Y todo está en una base de datos. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que se viene, no? ¿Qué es lo que se viene? Tenemos varios proyectos. Yo me siento muy afortunada de contar con un equipo de trabajo bastante innovador. Mi equipo de trabajo, estamos casi mitad-mitad en cuanto a los jefes, mujeres y caballeros, pero es un equipo bastante comprometido y bastante cohesionado, ¿no? Entonces, siempre proponen ideas, se discuten, se conversan, se analizan y finalmente se proponen. Este es un sistema bastante interesante que lo que plantea es que se pueda ubicar cámaras en los puntos críticos de las plantas de procesamiento, ¿no? Y con esto nos va a facilitar también la toma de información y lo otro es una supervisión remota. El otro proyecto que tenemos es el desarrollo de esta captura de realidad virtual, ¿no? El que podamos luego desarrollar un gemelo digital de la planta, ¿no? Y puede ser un gemelo digital fotorrealista o un gemelo digital georreferenciado. Otro de los proyectos está relacionado con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? A través de imágenes satelitales, a través de información de alarmas, movimientos de suelo, erosión, etcétera, etcétera, y algunos algoritmos podríamos de alguna forma adelantar si puede o no haber algún problema y
si la empresa debe o no tomar alguna acción para minimizar un posible impacto. Otro proyecto es el de realidad virtual, realidad aumentada y mixta. Aquí se puede tener, se pueden realizar eventos inmersivos, se puede tener tours virtuales interactivos con la planta, básicamente las plantas de procesamiento y del LNG. Tenemos la realidad aumentada, en la cual seguro los más jóvenes estarán familiarizados con este jueguito que había de los Pokémones, que iban con su celular y aparecían los Pokémones. Bueno, aquí, por ejemplo, pueden enfocar con la tablet o con el celular alguna válvula o algún elemento, y van a aparecer en pantalla información asociada a él, ¿no? O sea, cuándo fue la última supervisión, de repente cuándo se construyó, etcétera. Y esto va a facilitar mucho lo que es la supervisión, ¿no? Entonces, a través de los dispositivos móviles va a poder visualizar información relevante, ¿no? Con el consiguiente ahorro de tiempo, ¿no? Y todo eso va a una base de datos. Bueno, aquí es una realidad mixta donde se tendría proyecciones holográficas, y todo esto se quiere integrar con el GIS. Bueno, suena bastante ambicioso, pero es un poco los proyectos que se tienen. En la división estamos apostando por la tecnología, y de alguna forma el paso que se dio para poder concretar la supervisión a través de la escada, y ahora esta supervisión a través de drones, de alguna forma el tiempo nos dio la razón, porque hoy, cuando hemos tenido la pandemia y ha habido restricciones para poder movilizarse y hacer supervisión presencial, estas herramientas han sido de mucha utilidad para poder seguir supervisando de manera remota. Ahora, es interesante porque el desarrollo de estas herramientas tecnológicas son una suerte de win-win, porque la empresa también recibe o considera que es positivo el poder contar con estas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en pandemia, la supervisión remota ha sido aceptada por las empresas. ¿Por qué? Porque para ellos también significa una seguridad el minimizar el contacto, ¿no? Entonces, son un complemento, no sustituyen a la supervisión presencial, pero son una herramienta que, como podemos apreciar, nos brinda muchas posibilidades y mejores para poder cumplir con nuestra labor de supervisión. Bueno, muchas gracias. Ahora damos paso a la ronda de preguntas. Estamos atentos a poder responder las preguntas que nos han formulado. Aquí la audiencia nos ha alcanzado una pregunta para María Elena Martín. Nos preguntan, ¿la autoridad reguladora es responsable de la supervisión de la fabricación de los cilindros? Bueno, en Costa Rica no se fabrican cilindros, todos se importan, normalmente de México o de Guatemala. Entonces, el MINAE, el Ministerio de Energía, es el que autoriza la entrada de sus cilindros para operación con base en el reglamento centroamericano. Sin embargo, el MINAE coordina con nosotros, y cuando entra un cilindro, un lote de cilindros nuevos, normalmente nos llaman y José y yo vamos y verificamos cosas como la información, la normativa, hacemos un muestreo para medición de espesores, para verificación de taras, y pues ya hacemos un acta y se la enviamos a MINAE, y MINAE autoriza que ya esos cilindros entren en operación con las plantas. Y más recientemente se emitió una nota técnica al Ministerio de Hacienda para toda la parte de aduanas, de manera que los cilindros al ingresar al país tengan que presentar certificaciones de fabricante de que cumplen con el reglamento técnico centroamericano sobre fabricación de cilindros. Entonces es más que todo un control de calidad en la importación, más que en la fabricación, porque no tenemos ese tipo de plantas. Muchas gracias, María Elena.
Aquí también tenemos una segunda pregunta. Nos piden preguntarte, ¿cuándo dan autorización a una planta de GLP? ¿Uno de los requisitos es la cantidad de cilindros? Sí, a ellas se les pone con base en el mercado, en la proyección del mercado, tienen que tener un parque mínimo que se calcula con base en los litros que tienen proyectados vender. E incluso más adelante, ya cuando ellas están en operación, también tenemos un parque mínimo, porque nosotros tenemos envasado universal. Entonces, en realidad, todas pueden envasar los cilindros de todas las plantas. Sin embargo, para evitar que, por ejemplo, una empresa se recueste a otra y no tenga sus propios activos, sino que esté solo utilizando las de las demás, parte de la concesión es que tienen que llegar a cumplir una cuota mínima de un parque de cilindros que sean ellas las que ingresen. Por ejemplo, cuando entra una empresa nueva, la última que entró, lo que se le hizo es, tenía que ingresar por decirte, con 100,000 cilindros y de ahí todos los meses ingresar 15,000 hasta que llegara a los 200,000, por ejemplo. Entonces, sí les calculamos un parque mínimo anual que tienen que mantener más allá de la cuota de ingreso y destrucción que estén haciendo, y es con base en los litros que estén vendiendo o en los que proyecten vender, y calculamos una rotación estimada de cada cilindro que se envasa unas 6 veces al año, que cada cilindro dura más o menos 2 meses en un hogar para calcular esa rotación. Muchas gracias, María Elena, por tu exposición tan interesante y por compartir con nosotros tus experiencias. En el caso de Maya, nuestra segunda expositora, por la diferencia horaria, lamentablemente se ha tenido que retirar, no está con nosotros. En todo caso, las preguntas se podrán responder por escrito al chat, por correo. Luego, bueno, me preguntan a mí, ¿desde cuándo se usan drones en la supervisión? Como lo mencioné en la exposición, estamos en un piloto, justamente estamos realizando una supervisión piloto con drones en algunos puntos críticos del ducto. Y los resultados que se están obteniendo, como se han mostrado, son bastante interesantes y alentadores. La segunda pregunta menciona ¿qué perfil profesional debe tener una mujer para lograr un cargo como el suyo? Bueno, no sé si hay un perfil profesional específico, pero por ejemplo, la ingeniera Anilla, que trabaja conmigo y ha sido gerente de hidrocarburos líquidos por mucho tiempo, ella es ingeniera petroquímica, es una profesional destacada, con muchos años en el sector. En minería también Nancy es una ingeniera que también tiene muchos años en el sector. En mi caso soy ingeniera industrial. Yo creo que lo que marca es la responsabilidad, lo que marca es la permanente preparación y tener un compromiso con nuestro trabajo, ¿no? Es indistinto, me parece personalmente, entre hombres y mujeres, independientemente si uno es mujer o es hombre. Creo que lo que prevalece para que uno concurse y sea seleccionado para un cargo como el que yo tengo son los mismos principios, ¿no? No creo que por ser mujer tenga alguna característica en particular, ¿no? Bueno, son las dos preguntas. Y quiero agradecer mucho a nuestras dos expositoras, unas brillantes profesionales que han compartido con nosotros con bastante apertura y claridad sus experiencias, tanto en el sector como sus experiencias personales como mujeres, en el desarrollo de su carrera en este sector tradicionalmente de caballeros. Muchas gracias. Los esperamos y los invitamos para el día de mañana. Tendremos también 3 brillantes expositoras, en este caso va a ser del sector eléctrico, y estoy segura que serán experiencias muy interesantes de las cuales vamos a poder aprender.
Sin más, buenas noches y les agradezco nuevamente su presencia. Muchas gracias por participar en esta primera fecha del Foro Internacional Mujeres en Energía, organizado por Ocinermin. Los esperamos mañana para que conozcan nuevas experiencias de destacadas mujeres en el sector energético. Mañana contaremos con expositoras de México, Estados Unidos y Uruguay. Nos vemos.